Buenas tardes, nosotros le expondremos el tema investigación experimental y no experimental. El equipo está conformado por García Cruz Leonela, Gómez Pérez José Cristian, González Soto Yurichi Daniela, López Nieve Hugo Jesús, Mora Domínguez Andrea, Muñoz Arias Gerardo y su servidor Garduño Romero Pablo Andrés. Investigación experimental es un proceso sistemático y una aproximación científica a la investigación en la cual el investigador manipula una o más variables y controla y mide cualquier cambio en otras variables. Es decir, la investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto de experimento. Cabe mencionar que la investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Características. Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas. El objetivo de estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador y, como yo le había dicho, la investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Tres elementos científicos caracterizan a este tipo de investigación: el control, la manipulación y la observación. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. Mi nombre es Andrea Mora Domínguez y les voy a hablar sobre las ventajas. Se pueden manipular las variables para poder estudiar las relaciones de causa y efecto entre ellas. Cabe mencionar que una variable de investigación son las distintas características o propiedades de los seres vivos, de los objetos o de los fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse mediante ser objeto de análisis. La siguiente ventaja, a diferencia de la investigación no experimental que se limita a simplemente observar en entornos naturales, las variables pueden ser controladas y manipuladas por los investigadores. La siguiente, los resultados son muy específicos. Se siguió un método de investigación experimental riguroso. El experimento se puede replicar para comprobar la hipótesis. Las desventajas. Se tiene que ser sumamente cuidadoso con las variables que se van a someter a la experimentación. Podrías terminar estableciendo relaciones de causa y efecto entre las variables que en realidad no están correlacionadas. El diseño preexperimental, que detallaremos más adelante, el grupo que se estudia puede terminar no siendo verdaderamente representativo de la población, por lo que su valor científico sería casi nulo. Mi nombre es Yurichi Daniela González Soto y les voy a hablar de los tipos de diseño de una investigación experimental. Y bueno, existen tres tipos principales de diseños de la investigación experimental. Uno es el diseño preexperimental, el segundo diseño experimental verdadero y el tercero diseño cuasi experimental. Los diferentes tipos de diseños de investigación experimental se basan en la forma en que el investigador clasifica a los sujetos. En primero, el diseño preexperimental. Esta es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto, y pues por lo general se llevan a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. Y la investigación preexperimental se divide en tres tipos: diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de dos grupos estáticos. El diseño experimental verdadero, este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En este diseño existen tres factores que deben ser considerados, que son los grupos. Este es el grupo de control y grupo experimental, las variables, la cual puede ser manipulada por el investigador, y la distribución, que es aleatoria.
El tercero, diseño cuasi experimental. Este diseño se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y por lo tanto se elimina el problema de direccionalidad. La cuasi-investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irreverente o no requerida. La investigación experimental es el tipo de investigación que crece de una variable independiente. En esta, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla este fenómeno y lo analiza para obtener información. A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación de las observaciones. Esto para llegar a una conclusión. Significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso, y no puede demostrar una verdadera relación de causa y efecto. Tres de las principales características de la investigación no experimental son las siguientes. 1. La mayoría de los estudios están basados en sucesos que pasaron anteriormente y se analizan después. 2. En este método se realizan experimentos controlados por razones como la ética o la moral. Y 3. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen. Mi nombre es José Cristian Gómez Pérez y les hablaré sobre las características de la investigación no experimental. Dentro de las características tenemos la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. Otra característica de estas serían, en este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. Otra característica más que tenemos es que no se crean muestras de estudio, al contrario las muestras o participantes ya existen en su medio. Otra característica más de esta sería el investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Y por último, otra característica. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Ahora bien, veremos ventajas y desventajas de la investigación experimental. Por ello, algunas de las ventajas son las siguientes. Es flexible durante el proceso de investigación, o sea, hace que es muy fácil investigar. Se conoce como causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene, o sea que busca por el qué sucede, para ello investiga y encuentra respuestas. La siguiente, el investigador puede definir características del grupo de estudio. Con ayuda de la investigación, eso puede generar las características que tiene y en base a ello crea un grupo donde se muestran los estudios obtenidos. Ahora, las desventajas. Los grupos no son representativos en toda la población, o sea, no todos tienen el mismo efecto de lo que se investiga. Por otro defecto, pueden presentarse errores en la metodología, lo que prueba sesgos, o sea que no todo puede ser real y para ello se le llamarían errores. Tipos de investigación no experimental. La investigación no experimental puede ser de las siguientes formas. Investigación transversal. Esta se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Este tipo de investigación se divide en descriptiva, cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos
se realizó una descripción de ellos. Causal, se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. Investigación longitudinal. Los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. La investigación longitudinal puede dividirse en tendencia, cuando estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general; evolución grupal, cuando el grupo de estudio es una muestra más pequeña; de panel, se encarga de analizar los cambios individuales; y de grupo para descubrir el factor que los produce. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Jesús López Nieves. Yo voy a darles un ejemplo de investigación no experimental. Mediante este ejemplo tenemos una situación. En esta situación nos indica que se quiere investigar sobre los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo humano. Es decir, para poder realizar esta investigación, primero que nada necesitamos recurrir a un lugar donde se vendan ese tipo de sustancias, como puede ser un bar o puede ser una cantina. Cuando la persona haya consumido esta sustancia, el alcohol, es necesario identificar los diferentes reacciones o efectos que tiene sobre la persona. Entonces ahí cuando entra la investigación no experimental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar claramente cuáles son los efectos, pero hay variables como por ejemplo el alcohol en el cuerpo humano. Nosotros no podemos alterar las variables que corresponden al metabolismo, o decir, al procesamiento del alcohol en el cuerpo humano. Nosotros no podemos modificar ni podemos alterar el funcionamiento del alcohol en el cuerpo humano. Entonces, ahí es un claro ejemplo del por qué la investigación no experimental